Buen día, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3, que está conformado por Elsa, Edgar, Carlos Mendoza, Carlos Morales y Dirce. Y les vamos a hablar de obesidad exógena. Definición. La obesidad es una enfermedad sistémica, crónica, progresiva y multifactorial, que se define como una acumulación anormal o excesiva de grasas. Dentro de su etiología existen diversos factores, dentro de los que se involucran alteraciones en el gasto energético, desequilibrio en el balance entre aporte y utilización de las grasas y causas de carácter neuroendocrino. Ahora, la obesidad, tanto la OMS como la Guía Práctica Clínica, la clasifican fundamentalmente con base al índice de masa corporal, que se define como el peso en kilogramos dividido por la talla, que va a estar expresada en metros y elevada al cuadrado. Una vez obtenido este índice de masa corporal, podremos clasificar a la obesidad. Existen diversas clasificaciones. Empezaremos con el índice de masa corporal, el cual nos menciona que para que una persona tenga obesidad debe tener un IMS arriba de 30. De entre 30 a 34.9 se encontraría en obesidad grado 1. De 35 a 39.9, obesidad grado 2. Y arriba de 40 estaría en una obesidad grado 3. También se puede clasificar según el lugar donde se acumule el exceso de grasa. Podemos encontrar que puede haber obesidad androide y obesidad ginecoide. La obesidad androide se da principalmente en hombres, es de mayor frecuencia. Y esta va a haber una mayor concentración de grasa en la zona abdominal y menor en otras partes del cuerpo. Y veremos que tiene un mayor riesgo por haber una acumulación de esta grasa, principalmente en órganos vitales como sería corazón, hígado y riñones. Ahora bien, la obesidad ginecoide es más frecuente en las mujeres y tiene un menor riesgo para las enfermedades cardiovasculares. La concentración de esta grasa se va a encontrar mayormente en el área de las caderas, glúteos y muslos. También la podemos dividir según su origen, ya sea si es endógena o exógena. La endógena se va a deber principalmente a problemas provocados por alguna glándula endocrina que tenga una disfunción, como sería la tiroides, como serían glándulas suprarrenales, o bien por problemas en ciertas hormonas, como sería la insulina. En cambio, la exógena se va a deber a un exceso en la alimentación o a determinados hábitos sedentarios y no va a ser causado por ninguna enfermedad o alteración propia del organismo. La manera de clasificar a la obesidad puede ser de manera obesidad hipertrófica u obesidad hiperplásica. La obesidad hipertrófica se caracteriza porque en esta hay una gran cantidad de grasa, pero sin un aumento de los adipocitos, quiere decir en las células. En cambio, la hiperplásica, sí hay un aumento igual de la cantidad de grasa que contiene cada una de estas células, pero sí hay un aumento en la cantidad de adipocitos. Vamos a observar que la hipertrófica es más propia del adulto y en cambio la hiperplásica va a corresponder a una forma clínica de larga duración, en donde estos individuos desde chiquitos han tenido algún tipo de sobrepeso u obesidad. Otra manera de clasificarlas también puede ser primarias y secundarias. La primaria va a tener que ver con este desequilibrio que existe entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. En cambio, la secundaria tiene que ver con alguna consecuencia de alguna enfermedad que esté provocando este aumento de la grasa corporal, como ya lo habíamos visto en la clasificación endógena. Ahora hablaremos del índice de masa corporal, IMC. Este es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona y determinar, por lo tanto, si se encuentra en un peso normal o, por lo contrario, si se encuentra por arriba de estos valores, sería un sobrepeso o por debajo de estos valores sería un bajo peso. El IMC es una fórmula que se calcula dividiendo el peso del paciente, expresado siempre en kilogramos, entre la altura, siempre en metros cuadrados. Una cosa importante aquí a recalcar es que no se puede utilizar estos mismos valores en niños,
y en adolescentes, y por lo tanto tendremos que recurrir a los percentiles. En la imagen que tienen del lado derecho, ahí les puse un ejemplo. Tenemos a una paciente de 64 kilogramos, que pesa 64 kilogramos y mide 1.63 metros. Si lo ponemos en nuestra fórmula, serían 64 kilogramos entre 1.63 al cuadrado, lo cual nos estaría dando los 24.1. Esto nos indica que se encuentra en un peso normal, según las tablas que ya les mencionaron de la OMS. Ahora, de normas oficiales, hay 3 normas que nos hablan del sobrepeso y la obesidad. La primera es la norma 043 SSA 2-2012, que son para los servicios básicos de salud, promoción y educación para la salud en materia alimentaria, en el cual nos hablará de hacer promoción de la salud al público en general para llevar una vida saludable, incluir en la alimentación diaria los 3 grupos de alimentos balanceadamente, hacer promoción sobre hábitos higiénicos y promover las actividades físicas según las necesidades del paciente. Específicamente en ámbitos del tema de sobrepeso y obesidad, se indican 2 puntos que nos importa. Se debe indicar los factores de riesgo de sobrepeso y obesidad e informar a la población sobre las consecuencias de estas últimas. Y en otro punto, se debe de promover la vigilancia del índice de masa corporal y del perímetro de la cintura en los adultos y la vigilancia de las curvas de crecimiento y el índice de masa corporal en los niños y adolescentes para conocer el estado de nutrición en el que se encuentran. Las otras 2 normas es la norma 174 SSA 1 1998 para el manejo integral de la obesidad y la norma 008 SSA 3 2010 para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Las diferencias entre estas 2, para empezar, la 174 es un poco vieja, ya que se estableció en 1998 y solo se abordó el tema de obesidad. A lo largo del texto de esta norma sí se llega a hablar del sobrepeso, pero en nuestro caso, y la que nos fue más conveniente, ya que es una norma actualizada y se abordan ambos temas, es la norma 008, en el cual se habla que todo paciente con sobrepeso u obesidad requiere un tratamiento integral. Este tratamiento debe de ser de carácter individualizado en dietoterapia, psicoterapia, farmacoterapia, en actividad física y tratamiento médico quirúrgico si así lo desea. El tratamiento indicado debe considerar el menor riesgo a la salud. Deben de evaluarse distintas alternativas de tratamiento disponible y debe de prescribirse previo a evaluación del estado de nutrición. Para nuestra materia, vamos a dar unas recomendaciones nutricias que se van a establecer en 3 puntos, que es una valoración nutricia, un plan de cuidado nutricio y un control. En la valoración nutricia se debe de hacer una evaluación del estado de nutrición mediante indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, bioquímicos y del estilo de vida del paciente. El plan de cuidados nutricio se debe de elaborar un plan alimentario, orientación alimentaria, asesoría nutriológica y recomendaciones para el acondicionamiento físico y los hábitos alimentarios. Y se debe de llevar un control, es decir, un seguimiento de la evaluación, conducta alimentaria y un reforzamiento de acciones. La dieta, como ya lo había mencionado, debe de ser individualizada, atendiendo a las circunstancias específicas de cada paciente y referir al paciente
a tratamiento médico o psicológico cuando el caso lo requiera. Una de las medidas restrictivas que debemos de tomar en cuenta es que se prohíbe indicar tratamientos y productos que no tengan sustento científico, que provoquen pérdida de peso acelerado más de 1 kilogramo por semana y que pongan en peligro la salud o la vida del paciente. Es decir, se acepta disminuir menos de 1 kilogramo de peso por semana y no más de 4 kilogramos de peso por mes. Epidemiología. Más del 50% de la población de adultos y casi un tercio de los niños y niñas en México tienen sobrepeso y obesidad. Estimado en millones de personas, estaríamos hablando de un poco más de 32.671 millones sin contar a los niños. Estas cifras alarmarían a cualquiera que fuera responsable del futuro económico y el bienestar de México. El hecho de tener sobrepeso u obesidad conlleva a un mayor riesgo de mortalidad, así como al desarrollo de múltiples padecimientos, especialmente enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, cáncer y apoplejía, que hoy en día son las principales causas de muerte en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud anunció que existen en el mundo más de 1 billón de adultos con sobrepeso, de los cuales aproximadamente 300 millones padecen obesidad. Además de la epidemia de la obesidad, se observa en México gran incremento en la incidencia de diabetes tipo 2. A la coexistencia de una y otra condiciones se le ha llamado a nivel global la epidemia gemela. El 80% de los casos de diabetes tipo 2 están relacionados al sobrepeso y obesidad, en particular la obesidad abdominal. Se pensaba que la enfermedad se limitaba a adultos, pero ahora están involucrados los grupos de edad más jóvenes. Bien, yo les hablaré del cuadro clínico. Principalmente se va a caracterizar por un aumento de peso. Los demás síntomas van a depender de qué tanto es el aumento de peso de nuestro paciente. Y dentro de estos síntomas vamos a tener el dolor de espalda, dificultad para dormir, con apnea del sueño. Que bien, la apnea del sueño es un trastorno que se caracteriza por episodios repetitivos de una obstrucción total o parcial de la faringe mientras se duerme. Y los síntomas más comunes de estos van a ser los ronquidos y la somnolencia diurna excesiva. Pero ¿por qué provoca esto la apnea del sueño? ¿Por qué provoca la obesidad la apnea del sueño? Se dice que el crecimiento de grasa en el abdomen desplaza el diafragma hacia arriba. Recordemos que el diafragma es el principal músculo de la respiración. Por lo tanto, al desplazarlo hacia arriba, disminuye la capacidad del pulmón de expandirse durante la inspiración. Y gracias a esto, las personas con obesidad producen mayor dióxido de carbono y consumen más oxígeno para una determinada actividad. También otro síntoma está la sudoración excesiva. La sudoración excesiva se relaciona con la intolerancia al calor. Esta intolerancia al calor se debe a que las personas con sobrepeso y obesidad tienen más dificultad para regular su temperatura corporal y tienen mayor riesgo para sufrir un golpe de calor. Es por eso que se explica la sudoración excesiva. Y también se pueden encontrar infecciones en los pliegues cutáneos por una higiene deficiente. Bien, dentro de los siguientes síntomas también vamos a encontrar fatiga, sensación de falta de aire, porque como ya le expliqué, el aumento de grasa en el abdomen desplaza el diafragma hacia arriba, por lo tanto disminuye la capacidad de expandirse el pulmón. También habrá ginecomastia, que es un aumento del tamaño de la glándula mamaria en el hombre, y se dice que la grasa corporal favorece a una mayor producción de estrógenos en el varón. Por eso se explica la ginecomastia. También tenemos la pubertad precoz, que en estudios habla
sobre un papel importante aquí de la leptina, que recordemos la leptina es una hormona liberada por los adipocitos para, eh, para saciar el apetito. Y en estudios recientes sugieren que una temprana hiperleptinemia pues se relaciona con la sobrenutrición y la obesidad y puede estar asociada en el desarrollo de la pubertad precoz. En estos estudios se dice que la leptina estimula la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, aumentando así la producción de gonadotropinas y hormonas sexuales, y es así como se explica la pubertad precoz. Y bien, por último vamos a tener una manifestación que es el abdomen en péndulo, que es por el acúmulo excesivo de grasa en el abdomen. Factores de riesgo. Diferentes factores favorecen el desarrollo de esta patología. Entre los factores sociales cabe destacar el desempeño de trabajos de menor cualificación, ser viudo o la maternidad en edades tempranas. En relación con los factores económicos, destaca una mayor prevalencia entre las clases sociales más bajas de los países desarrollados en contraposición de las clases sociales más altas de los países en vías de desarrollo. Entre los factores ambientales, destaca el aumento de la edad. Además, en la mujer los cambios hormonales producidos a consecuencia de la menopausia favorecen tanto el aumento de la ingesta como la disminución del consumo energético. Es importante destacar el ambiente obesogénico que puede favorecerse en el hogar, donde las figuras paternas pueden reforzar unos hábitos incorrectos como la sobrealimentación y el sedentarismo. Sin embargo, uno de los factores más importantes en el desarrollo de la obesidad es el estilo de vida del propio individuo. Este se verá favorecido en presencia de una alimentación definida por un frecuente consumo de alimentos de elevada densidad energética, un consumo superior a las necesidades, hábitos relacionados con el tamaño de las raciones o el número de ingestas a lo largo del día. Por ejemplo, la ausencia o realización de un desayuno incompleto en edades tempranas está relacionado con la presencia de la obesidad. Otras alteraciones de la conducta alimentaria como comer rápido, compulsivamente o picar entre horas también se ven relacionadas con la presencia de sobrepeso y obesidad. Recientemente también se ha encontrado relación con otros factores como la alteración del sistema circadiano al verse suprimido el ritmo de la melanocortina responsable de la expresión y secreción de leptina y adiponectina. La microbiota intestinal, donde el tipo y cantidad de especies sufren variaciones en función de la edad, administración de un tratamiento farmacológico, estado metabólico o características de la alimentación. Existe discrepancia acerca de si los bacteroidetes se encuentran en mayor o menor proporción entre los sujetos con obesidad. Características perinatales relacionadas con la gestante o el propio sujeto también pueden contribuir al desarrollo de la obesidad y posteriores alteraciones metabólicas. Ejemplo de ello es un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kg sobre metro cuadrado antes o durante el periodo concepcional, la presencia de varios partos, diabetes mellitus o hábito tabáquico durante la gestación, un insuficiente aporte calórico los primeros 2 trimestres del embarazo, ausencia de la lactancia materna, un elevado peso al nacer, presencia de exceso de adiposidad previo a los 5 años o menarquia precoz, previo a los 11. La aparición de la obesidad también puede deberse a una enfermedad de origen endocrino. Las principales alteraciones se encuentran producidas en el eje hipotálamo-hipofisoadrenal, hormona del crecimiento o hipotálamo-hipofisogonadal. Por último, nombrados factores genéticos donde puede estar implicado un solo gen o varios es importante. Entre los genes relacionados con la obesidad es necesario destacar el gen FTO y MC4R. El polimorfismo del gen FTO se relaciona con un mayor IMC, perímetro de la cintura o niveles de insulina, triglicéridos y adiponectina. También se ha encontrado relación entre variaciones de este gen y hábitos del comportamiento alimentario como la frecuencia de consumo, ingesta, sensación de hambre o saciedad. De modo similar, variaciones del gen MC4R se relacionan con un comportamiento alimentario que favorece el desarrollo de esta enfermedad, así como valores más elevados de masa, grasa o IMC. Bien, dentro del diagnóstico integral tenemos que tomar en cuenta la historia clínica nutricional del paciente para poder determinar si la etiología de su obesidad es de origen debido a su dieta. También tenemos que realizar
o exploración física al paciente y tomar medidas antropométricas. Dentro de estas medidas antropométricas tenemos que calcular el índice de masa corporal para poder determinar o medir el grado de obesidad en la que se encuentra nuestro paciente. Es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla. Y se dice que si el índice de masa corporal es mayor o igual a 30, ya se habla de obesidad. Y si el índice de masa corporal es de 35 a 39.9, se habla de una obesidad severa. Y si el índice de masa corporal es igual o mayor a 40, se habla de una obesidad mórbida. También dentro de estas medidas tenemos la circunferencia de cintura, que se habla de una obesidad si en el hombre mide más de 102 centímetros y en la mujer más de 88 centímetros. Dentro de las pruebas de laboratorio tenemos que tomar en cuenta la química sanguínea para poder determinar glucosa en sangre, que bien podría ser un indicador de diabetes secundaria a obesidad. También tenemos que tomar en cuenta el perfil lipídico para poder determinar de igual manera una dislipidemia secundaria a obesidad. Otra prueba sería el examen general de orina para poder determinar glucosuria. Y otra prueba también sería una biometría hemática. Otra prueba a realizar sería el perfil hepático. Cabe mencionar que la obesidad se asocia a un mayor riesgo de tener una enfermedad hepática por depósito de grasa no relacionada con el abuso del alcohol y contribuye a la progresión de hepatopatías de diferentes etiologías. Y se estima que el hígado graso se encuentra presente en el 70% y 100% de las personas que padecen obesidad. Es por eso que el perfil hepático es muy útil para determinar las enzimas hepáticas, para poder ver si hay daño hepático. Otra prueba a realizar es el perfil tiroideo para poder determinar si la obesidad no se debe a un hipotiroidismo. También se debe realizar un electrocardiograma, puesto que la obesidad se asocia a factores de riesgo cardiovascular, que bien puede ser por arteriosclerosis, hipertensión arterial, etc. Y por último tenemos también, o podemos hacer, un ultrasonido abdominal en el que podemos observar las características del hígado para poder determinar si existe presencia de hígado graso, entre otras anomalías o patologías en el hígado. Tratamiento integral. El tratamiento para un paciente obeso no solamente es un tratamiento dietético, más bien el tratamiento dietético se debe de llevar en conjunto con un cambio en el estilo de vida, que esto incluye actividad física, un tratamiento conductual y únicamente en situaciones que lo meritan, un tratamiento farmacológico. El primer punto a revisar es la actividad física. Normalmente los pacientes obesos llevan a cabo un estilo de vida sedentario. Este sedentarismo es una problemática al momento de implementar la actividad física en estos pacientes, puesto que están tan acostumbrados al sedentarismo que al momento de implementar o realizar una actividad física les es difícil acatarla con exactitud. Es por esto que la implementación de la actividad física debe ser de forma gradual, iniciando con un aumento de las actividades en las tareas diarias, como pueden ser las realizadas en el hogar o en el trabajo. Posteriormente, si son individuos que se encuentran dentro del rango de 18 a 64 años y presentan una mejoría o
una adaptación a este cambio de estilo de vida, se les debe de introducir sesiones de ejercicio de mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana. Tratamiento cognitivo-conductual. Las técnicas cognitivo-conductuales deben aplicarse para fomentar el compromiso que el sujeto debe de adquirir frente a la modificación del estilo de vida esperado. Con este tratamiento se pretende concientizar al sujeto de la responsabilidad que adquieren sus actos frente a los objetivos establecidos. La modificación conductual puede aplicarse mediante diferentes estrategias, tales como son que él mismo identifique el estilo de vida que estaba llevando a cabo para que adquiriera esta condición patológica, o bien que él mismo reconozca los cambios que debe de introducir a su estilo de vida, o nosotros lo podemos ayudar modificando las creencias o desmintiendo los mitos que el paciente tiene frente a un estilo de vida saludable. También otra de las estrategias es la automonitorización de medidas corporales y llevar registros de la realización de la actividad y ejercicio físico. Esto con el fin de fomentar la participación del paciente y de cierto modo motivarlo al ver ciertos cambios, por ejemplo en las medidas corporales o al ver o al darse cuenta que realiza una mayor actividad física y tiene un mayor rendimiento. El tratamiento farmacológico se recomienda para los pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, o bien que tengan arriba de 27 kilogramos sobre metro cuadrado, pero que estén acompañados de comorbilidades. Aparte, el tratamiento farmacológico únicamente se recomienda si con la modificación de los hábitos no se ha logrado una reducción de al menos un 5% del peso corporal en 3 meses. Existe evidencia de que la pérdida de peso con el tratamiento farmacológico es modesto y no se justifica el uso generalizado, por lo que su indicación debe ser individualizada, considerar el perfil riesgo-beneficio y evaluar los efectos secundarios e interacciones, así como las respuestas al tratamiento. También los tratamientos y sus indicaciones deben ser reevaluadas periódicamente y no utilizarse de forma indefinida. El tratamiento farmacológico se debe llevar a cabo junto con una dieta hipocalórica que se mencionará posteriormente, un incremento en la actividad física y terapia conductual. Los pacientes que responden al tratamiento farmacológico deben de perder al menos 2 kilogramos en las primeras 4 semanas después de iniciar el tratamiento. Si un paciente no logra esta pérdida de peso, pues la posibilidad de una respuesta a largo plazo es baja y el tratamiento es ineficiente. Dentro de los medicamentos que se encuentran en la Guía de Práctica Clínica para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad Exógena se encuentran el Orlistat y la metformina. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática que tiene la capacidad de reducir la presión de grasa, por lo cual sus efectos secundarios son diarrea, flatulencia, dolor, distensión abdominal, dispepsia, esteatosis y deficiencia de vitaminas liposolubles. Las indicaciones terapéuticas para el Orlistat son en pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 28 y que presenten alguna comorbilidad, o bien en pacientes que tengan un índice de masa corporal arriba de 30. Como mencioné anteriormente, uno de los efectos secundarios es la deficiencia de vitaminas liposolubles, por lo cual el tratamiento con Orlistat debe de suplementarse con un complejo de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y este suplemento se debe administrar antes de acostarse o bien 2 horas después de la ingesta del Orlistat. El tratamiento con Orlistat debe continuar más allá de 12 semanas cuando el paciente ha perdido al menos el 5% de su peso corporal inicial. La metformina. Las indicaciones terapéuticas para la metformina son precisas en pacientes con diabetes mellitus, resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa que sean obesos. Los efectos secundarios de la metformina son diarrea, náusea y vómito. Uno de los problemas que tiene el tratamiento con la metformina es que el 20% de los pacientes presenta intolerancia digestiva al fármaco en forma transitoria y el 5% en forma permanente. La metformina está contraindicado en pacientes que
tengan creatinina sérica arriba de 1.4 miligramos sobre decilitro, esto si es en mujeres, y arriba de 1.5 miligramos sobre decilitro en hombres, o bien en pacientes que tengan falla renal, falla hepática e insuficiencia cardíaca. La dosis de la metformina es de 500 a 850 miligramos cada 12 horas. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico únicamente se recomienda para los pacientes que tengan valores de índice de masa corporal arriba de 40 o bien arriba de 35, pero si existen además comorbilidades asociadas. Aparte, es únicamente recomendado el tratamiento quirúrgico si tras el seguimiento de los métodos anteriores no se ha obtenido una reducción de peso significativa. Con esta opción terapéutica se busca una importante disminución de la ingesta y la obtención de la sensación de saciedad precoz. La técnica elegida será en función del peso y hábitos dietéticos del sujeto. Estas técnicas se dividen principalmente en tres: restrictivas, malabsortivas y mixtas. Técnicas restrictivas. Estas se basan en la reducción de volumen gástrico, limitando la ingesta y obteniendo una rápida sensación de saciedad. La primera es gastroplastía vertical anillada. El cirujano utiliza grapas quirúrgicas para dividir el estómago en dos partes desiguales. La parte superior es una bolsa pequeña que se vacía hacia la parte inferior a través de una abertura pequeña. Después el cirujano envuelve una banda de malla de polipropileno alrededor de la pequeña bolsa para evitar que se estire. Esta banda se puede ajustar después de la cirugía. Posteriormente está la gastrectomía tubular, que consiste en grapar y seccionar el estómago para únicamente reducir su tamaño. Técnicas malabsortivas. Estas técnicas se basan en la eliminación de parte del intestino delgado, limitando la digestión y absorción de nutrientes. Esta es la derivación yeyuno ileal. Únicamente se anastomosa la parte del yeyuno proximal al ilion terminal. Las técnicas mixtas combinan la reducción gástrica con una resección intestinal. Esta es el bypass gástrico en Jeder-Raux. En esta, el cirujano crea una pequeña bolsa en la parte superior del estómago. La bolsa es la única parte del estómago que recibe los alimentos, lo que limita en gran medida la cantidad que se puede comer y beber cómodamente a un mismo tiempo. Entonces se corta el intestino delgado a una pequeña distancia por debajo del estómago y se conecta a la nueva bolsa. Los alimentos pasan directamente desde la bolsa a esta parte del intestino. El estómago sigue produciendo los jugos digestivos, por lo cual la porción de los intestinos que todavía está unida al estómago se vuelve a conectar más abajo, permitiendo que los jugos digestivos fluyan hacia el intestino delgado. Entonces, como el alimento ahora no pasa a través de una porción del intestino delgado, se reducen los nutrientes y las calorías absorbidas. Dieta. Las personas aumentan de peso cuando el cuerpo recibe más calorías de las que quema. Estas calorías adicionales se almacenan como tejido graso o adiposo. En este sentido, adelgazar supone perder peso graso, para lo que es necesario que la balanza entre la energía recibida y la consumida sea negativa. Es por eso que la dieta hipocalórica es la más adecuada en pacientes obesos, considerando un déficit calórico entre 500 a 1000 kilocalorías por día con respecto a la cantidad consumida anteriormente. Esta dieta hipocalórica debe ser equilibrada en macronutrientes. Los hidratos de carbono deben ser consumidos dentro del 45 al 55% del requerimiento energético total. Las proteínas deben ser consumidas del 20 al 25% del requerimiento energético total. Estas deben ser cuidadas que sean consumidas tanto en alimentos de origen animal y vegetal. En pacientes con obesidad de grado 1, 2, 3 y 4, con función renal adecuada, se le debe de dar un aporte proteínico de 1 a 1.1 gramos kilogramo día. Pero la guía de práctica clínica sugiere que este cálculo se debe de añadir o realizar con el peso ideal, y es lo que muestra la tabla en la diapositiva, el aporte de proteínas calculando con peso ideal.
También se recomiendan restringir a menos del 10% los azúcares simples. Tampoco se recomiendan para nada las dietas que disminuyan el índice glucémico o la carga de glucosa. El consumo de fibra debe ser a partir de alimentos de origen vegetal y la cantidad recomendada en mujeres de 18 a 50 años es de 30 gramos, mayores de 50 años es de 26 gramos, en hombres de 18 a 50 es de 35 gramos y mayores de 50, 30 gramos. Se le debe de aportar al paciente verduras, frutas, granos enteros, lácteos bajos en grasa, aves de corral, carnes magras, huevos, frijoles, legumbres, nueces y semillas, y esto se le conoce como dieta mediterránea. En la tabla podrán observar la recomendación de dietas hipocalóricas equilibradas, o sea, que los macronutrientes, qué cantidad deben de consumir. Y como ya los había mencionado, los hidratos de carbono del 45 a 55, proteínas de 15 a 25, los lípidos de 25 a 35, grasas monoinsaturadas del 15 al 20, grasas poliinsaturadas menor del 7% y fibras, igual como ya los había mencionado, de 20 a 40 gramos.